Programa siniestro. Un hombre quitaba un candado algo viejo y oxidado. Al hacerlo, la puerta de una bodega de depósito era abierta. En esta había varios objetos un poco antiguos, cada uno bajo una fina capa de polvo. Un hombre de unos cuantos años entró buscando algo. Revisó entre las cosas del sitio, moviendo algunas y abriendo unas cajas. Tras unos 5 minutos de búsqueda halló lo que buscaba. El dueño de la bodega regresó con un viejo VHS en sus manos, el cual se lo dio a un policía que lo esperaba afuera de la bodega. Aquí está como se lo prometí. ¿Aún funciona?, dijo el policía. Estoy casi seguro que sí, si no solo avíseme. Creo tener otro en mi ático. Es viejo, pero funciona, dijo el dueño de la bodega, entregándole el VHS y su control remoto al policía. Gracias por su ayuda, le avisaré si me funciona. El policía subió el VHS a su patrulla, y condujo a la jefatura. El nombre de este oficial era Jack King. Mismo sabía que este caso sería raro, ya que parecía mentira el trasfondo de había 20 niños y niñas desaparecidos. Hace una semana de su desaparición, los padres, tras informar los reportes de extravío, la policía inició una búsqueda exhaustiva, pero no había señal de los niños. Lo extraño es que cuando la policía empezó a indagar en los hechos del caso, es que los 20 niños y niñas desaparecidos no tenían conexión entre ellos, salvo que vivían en la misma ciudad, pero fuera de eso nada. No estaban en los mismos grupos sociales, algunos ni se conocían entre ellos, no frecuentaban los mismos lugares, algunos ni siquiera iban a una misma escuela, pero parece que sí había algo en común. En el último año, los 20 menores desaparecidos tenían un extraño comportamiento. Los desaparecidos a veces se quedaban viendo la televisión, en un canal en estática, pero estos veían la estática con emoción e euforía, como si vieran algún programa que les gustase. Aparte, unos cuantos de los niños y niñas desaparecidos, sí se conocían, y estos en sus redes sociales, mencionaban que habían visto un gran capítulo de su caricatura favorita, Droide, RTZ. Lo curioso es que ninguna caricatura o programa se llamaba así, investigando a fondo la policía, un par de padres que vio el chat de la computadora de su hijo, que ahora es uno de los niños desaparecidos, estos le preguntaron qué programa era ese tal Droide, RTZ, y le contestó que era ese programa que veía en las noches, y sorpresa, el gran programa era La Estática, de un canal que cerraba su programación a esa hora. Fuera de eso, los 20 infantes desaparecidos no tenían nada en común, solo ser fan de ese programa imaginario Droide, RTZ. Recientemente surgió una pista inesperada. En el parque de la ciudad, escondido en un árbol, había una caja bien envuelta y sellada, como para proteger el interior de lo que llevara la caja, y sorpresa, lo que había dentro era una cinta VHS, con el título de Droide, RTZ, capítulo 1, es por eso que el oficial Jack King, que conocía a un dueño de bodegas que tal vez podría tener un VHS, la policía quería ver la cinta, a ver si daba una pista de los niños desaparecidos. Tras instalar el aparato en la jefatura, un grupo de 20 policías que estaban en el caso, estaban listos para ver la cinta. Tras ponerle y darle play a la cinta, la televisión de la jefatura emitió una apertura de caricatura, con una canción estridente y un grupo de luces parpadeantes. Un policía dijo con los ojos algo cerrados: me dará un ataque epiléptico viendo esto. Concéntrate, Joe, esta puede ser nuestra única pista de dónde estén esos niños, dijo Jack. Tras ver un metraje que duró 15 minutos, finalizó el capítulo. La serie parecía tratar de un grupo de robots luchando entre ellos, en peleas llamativas, con música estridente y luces parpadeantes. Lo curioso es que al final de la serie, en vez de créditos, solo apareció la frase, creado por, pero en vez de un nombre, solo aparecieron a la par los números, 27, 1, 3, 11. Esto no da ninguna pista, dijo un policía. Yo no estaría tan seguro, dijo Jack, quien puso la cinta en retroceso. Al hacerlo y al subir el volumen, los policías oyeron que en la música del metraje, se oía la frase, Droide RTZ, será tu caricatura favorita, Droide RTZ, será tu caricatura favorita. Eso no ayuda en nada, Jack. ¿Qué no lo ven? Esta cosa tiene un mensaje subliminal en su audio. ¿Y qué, Jack?
Que si tiene un mensaje subliminal, ¿a poco tendrá más? Tal vez hallemos una pista, porque fuera de esta cinta, no tenemos nada sobre el paradero de los niños desaparecidos. Tomaré pantallazos de las escenas de esta cosa, lo llevaré a mi apartamento, lo hojearé, y les aviso si descubro algo. Los policías no tuvieron objeción con eso. Esa noche, Jack, tras mirar las fotos de la cinta, creyó encontrar una pista, pero ya era tarde, por lo que decidió esperarse a mañana para compartir su descubrimiento con sus compañeros, por lo que se acostó en su cama y se durmió. En ese momento el oficial Jack, al abrir los ojos, se vio a sí mismo en lo que parecía ser una especie de casa abandonada. Esta estaba desordenada y polvosa, afuera era de noche, y una fuerte tormenta sonaba. Andaba con su uniforme de policía, como así sus cosas de oficial. Viendo lo oscuro del sitio, prendió su linterna para alumbrar su camino. Él se preguntaba cómo llegó ahí, y en qué lugar estaba. Exploró el lugar. Parecía ser la sala de una casa. En esta había en el suelo varios papeles con dibujos y bocetos de los personajes de Droide RTZ, como así objetos que los animadores usan para dibujar, pero todo eso tenía cara de estar abandonado ya hace tiempo. Jack se dirigió a la puerta de la entrada de la casa, pero esta estaba cerrada. En eso, junto al sonido de un trueno, oyó un golpe tras él. Se volteó rápido con su pistola en mano, pero al hacerlo lo vio. En medio de esa sala, había unas estatuas de los 20 policías en el caso de los niños desaparecidos. Estas no estaban ahí hace unos segundos. Esto le dio mala espina a Jack. En eso él oyó otro golpe, y vio que detrás de unas de las puertas del sitio, salió de debajo un charco de sangre. El policía apuntaba su arma a la puerta, entonces vio como la puerta se abrió sola despacio. Estando alerta, decidió entrar siempre con su arma a la mano. El policía iba despacio por lo que parecía ser un pasillo. En dicho pasillo había un rastro de sangre en el suelo. Jack, apuntando su arma, iba alerta en ese lugar. Entonces vio que en una pared del pasillo, había lo que parecía ser fotos de los niños desaparecidos. Estos parecían estar jugando en el parque de la ciudad. Jack se quedó viendo una que estaba salpicada con sangre. En eso él oyó un sonido a su derecha. El policía volvió a ver rápido, y vio que más adelante en el pasillo, había una puerta abierta, que pareció abrirse de golpe, y unos sonidos de pasos. Ante esto el policía apuntó su arma al sitio y corrió rápido allí. El oficial, al llegar al sitio, fue entonces que lo vio. En una especie de cuarto, estaban las cabezas, los brazos, y las piernas desmembrados de los niños desaparecidos, todos amarrados con hilos de pesca, colgando en medio de la habitación. Los desmembramientos de esta morbosa escena parecían ser recientes, ya que los miembros de los niños aún goteaban sangre, y aparte los cortes de carne parecían recientes. Dios mío, dijo el oficial al ver los restos de los niños. Dichas partes tenían cortes y moretes, señal que parecieron tener una muerte violenta. Jack miraba el lugar buscando pistas del autor del grotesco crimen, cuando se oyó una voz de ultratumba, que no parecía nada humana, decir la frase: ya es hora de ver Droide RTZ. En eso la habitación oscura se prendió en una luz roja, y entonces el policía vio como las partes de los niños se empezaban a mover solas, como si siguieran vivos. Las cabezas hablaban y gritaban diciendo: "Yupi, nuestro programa favorito va a empezar". Los brazos y las piernas se doblaban y aplaudían, meciéndose entre ellos. Entonces la misma voz de ultratumba de antes dijo: a este tipo no le gusta Droide RTZ. Entonces los miembros de los niños, al oír eso, estas cambiaron su expresión de alegría, por una de enojo. Como que no le gusta Droide RTZ. Es la mejor serie de todas. Hay que castigarlo. En eso Jack vio los hilos de pescar donde estaban los miembros amputados de los niños. Estos se rompieron, cayendo al suelo las partes de los niños. Entonces dichas partes se juntaron, y el policía vio como estas, unidas por una enorme masa roja, parecida a sangre con tripas, dicho ser con los miembros de los niños, diciendo: "Atrápenlo, que no escape". Entonces la enorme abominación se dirigió hacia Jack. Corrió rápido huyendo del ser. Corría lo más rápido posible. Mientras aquel engendro lo seguía de cerca, el policía le dio un par de disparos al ser, pero no parecía hacerle nada.
«Mátenlo», gritaban las cabezas de los niños en el cuerpo de la abominación, mientras los brazos de dichos niños se estiraban para tratar de atrapar a Jack, pero este no se dejaba alcanzar. Tras correr llegó a la sala del lugar, y recordando que la puerta estaba cerrada, saltó a través del vidrio de una ventana, y entonces sonó el despertador de su reloj. Todo fue un sueño. Jack se levantó perturbado por lo realista y grotesco de su sueño, aunque él decidió no darle mucha importancia. Se alistó, y se llevó lo que descubrió anoche. Antes de irse a dormir, fue a la jefatura. Al llegar notó que algunos de sus colegas del caso, se veían algo cansados, como si no durmieron bien anoche. Aún así Jack les mostró lo que descubrió anoche, en el capítulo de Droide RTZ, en medio de los robots peleando, y las luces parpadeantes, 3 robots de fondo. Uno tenía escrito en su brazo K6, otro a la par tenía escrito en su brazo AB5, y otro a la par de estos tenía en su brazo escrito K4. ¿Qué hay con eso, Jack?, dijo un policía compañero de Estos robots de fondo tienen escrito K6, AB5, K4, ¿qué tal si las K significan calle, y la AB significa avenida? Entonces creo que esto quiere decir, calle 6, avenida 5, calle 4. Dile a los rastreadores que busquen en ese sitio. Así 1 hora después, los investigadores regresaron a la jefatura, con una caja escondida, debajo del asiento de una parada de autobús, la cual estaba pegada con cinta industrial, escondida hábilmente entre las vigas del asiento de metal. Debajo de dentro había otra cinta de VHS, con el nombre de Droide RTZ, capítulo 2. Al ver esto un policía dijo: «No me digas que deberemos ver eso de nuevo. La pesadilla que me dejó ver el primer capítulo, aún me da escalofríos recordarla». «Espera, ¿dijiste pesadilla?», dijo otro policía. «Sí, fue espantosa. ¿Por qué preguntas?». «Yo también tuve una pesadilla anoche». «Una con los niños desaparecidos», dijo un tercer policía. «Sí, ¿cómo lo sabes tú?». «Porque yo también tuve una pesadilla, con una quién sabe qué cosa, hecha con los restos de los niños mutilados». «Yo también», dijo un cuarto policía. Para sorpresa de todos, y del mismo Jack, los 20 policías tuvieron la misma pesadilla anoche, con la casa abandonada, y los cuerpos de los niños mutilados, que luego formaron una criatura grotesca. Y lo que estos 20 policías tenían en común, es que un día antes, todos ellos vieron la cinta, con el primer capítulo de Droide RTZ. Esto dejó fríos a los oficiales. «¿Cómo es posible que todos tuviéramos una misma pesadilla exactamente igual?», dijo un policía. «Y con este caso», dijo Jack. «¿Y si es la cinta?», dijo otra policía. «¿Cómo?», preguntó Jack. «Creo que estas cintas están malditas. Solo piénsenlo, los niños desaparecidos no tienen nada en común entre la mayoría de ellos, salvo que veían estática en sus televisores, creyendo que veían un programa. Ahora desaparecieron, y nosotros ahora por ver una cinta, con el supuesto programa que los niños esos veían en la estática, y todos soñamos la misma pesadilla anoche. No sé ustedes, pero esto es raro, muy pero muy raro». «Habrá que llegar al fondo de esto, para saber qué pasa aquí», dijo Jack, quien estaba a punto de poner la cinta en el VHS. «No pongas esa cosa», dijo un policía deteniendo a Jack. «Esto es nuestra única pista sobre el paradero de los niños», dijo Jack firmemente. «Y si lo que dice Elena es cierto, y si esto de que estas cintas están malditas, podría pasarnos algo, como a los niños, si seguimos viendo estas cintas», dijo un policía. «Es un riesgo que hay que tomar. Si alguien quiere salir del caso, que se vaya ahora», dijo Jack. Con eso dicho, 4 policías se fueron. Los otros 16, entre ellos Jack, vieron la segunda cinta. De nuevo era la pelea de varios robots, luces parpadeantes, y con música tocada al revés, que sonaba la frase, Droide RTZ, el mejor programa de la vida. Al final del episodio, en vez de créditos solo apareció la frase, creado por, como en la primera cinta, pero esta vez con los números, 11, 5, 14, tras revisar el episodio exhaustivamente, hallaron que 3 robots de fondo, tenían en sus brazos escritos,
K2, AB3, K8, por lo que los policías fueron a buscar en la avenida 3, entre las calles 2 y calle 8, la policía buscaba en aquel sitio, buscando más evidencia. En esa noche, Jack regresó a su apartamento, y cuando se acostó a dormir, se quedó pensativo un momento, pero después de un rato se fue a dormir sin titubear. Al abrir los ojos Jack, estaba en su apartamento siendo despertado por su despertador, viendo todo normal, se estiró para apagar su alarma, pero al hacerlo botó el despertador sin querer, se arqueó para juntarlo, pero entonces vio salir de debajo de su cama, un brazo de piel blanca y desprendida por debajo, con una enorme mano, sin piel esta última, y con dedos largos y puntiagudos que parecían garras, cogió el despertador y lentamente la arrastró bajo su cama. Jack quedó atónito ante lo que vio. En eso su alrededor cambió de un momento a otro. En eso Jack se volvía a hallar en la casa de su sueño pasado. Estaba exactamente igual que antes, con lluvia fuerte y truenos afuera. El lugar seguía desordenado, como si nadie hubiera estado ahí en un buen rato, con los dibujos y bocetos de droide RTZ regados en el suelo. Solo en una cosa era diferente a antes, y es que en medio de la sala, donde estaban las estatuas de sus compañeros policías, de las 20 estatuas 4 estaban destruidas, sus escombros estaban en el suelo del sitio. Jack se quedó viendo cambio. En eso vio como de la nada, se empezaron a quebrar y desboronar otras 6 estatuas, por lo que solo quedaban 10 estatuas. Jack tenía de nuevo su uniforme y sus cosas de policía. En eso vio como una puerta de la casa se abría sola lentamente. La puerta que se abrió era otra a la del otro sueño. El policía valientemente alistó su arma y linterna, y decidió ir por la puerta que se abrió. Jack al entrar al sitio, para su sorpresa, el lugar más que parecer la parte de una casa, lugar parecía el pasillo de un cine, pero igual que el resto de la casa, el lugar estaba con aire de abandonado desde hace mucho. El desorden y el polvo gobernaban aquel pasillo de cine, pero lo que más alertó a Jack, era que el lugar tenía manchas de sangre pequeñas en el suelo y paredes. Avanzó con sigilo con su linterna y arma a la mano. Al caminar vio en la pared un letrero lleno de polvo, el cual el policía alcanzó a leer: Droide RTZ, la película. Siguió su camino al avanzar. Vio en vitrinas del supuesto pasillo de cine, donde normalmente se ponen pósteres de las películas en cartelera. Vio retratos que parecían torturas y ejecuciones de la Edad Media, como la guillotina, la horca, fusilamientos, y las quemas como a las personas acusadas de ser brujas, en aquellas épocas coloniales. Pero lo que sorprendió a Jack, fue que las personas en estas horribles prácticas, eran niños, para ser exacto los niños desaparecidos. Estos mostraban gestos de dolor y sufrimiento. ¿Qué es esto?, se dijo Jack a sí mismo. En eso él empezó a oír un leve murmullo, el cual poco a poco se intensificó. Eran voces de niños diciendo: auxilio, ayuda, socorro. El policía vio que los niños en los retratos lo volvían a ver, y estos le hablaban pidiendo ayuda. Todo esto mientras los castigos medievales de los cuadros, también se movían vivamente, quemando y mutilando a los pobres niños. Los gritos de estos eran desgarradores. En eso se apagó la luz de la linterna de Jack. En eso oyó un nuevo sonido. Parecía un chillido de alguna especie de animal, o algo así, pero lo que fuera no era humano. El policía sintió como algo pasaba rápido a su alrededor, rozándolo. Jack asustado dio un par de tiros con su pistola. Al final la luz de su linterna regresó, pero los recuadros no estaban, pero donde solían estar había huellas de sangre, como si algo empapado en eso se hubiera llevado los cuadros. Jack no entendía lo que pasaba, pero valientemente siguió adentrándose en el pasillo. Al llegar al fondo de había la entrada a una sala de cine. El policía entró y vio que en la pantalla había un episodio de Droide RTZ. En había 2 androides peleando con la criatura del sueño pasado, el ser que era una masa de sangre con partes de niños a su alrededor. Entonces Jack vio que en las primeras filas, se veía lo que parecían ser un grupo de 20 niños. Corrió a donde estaban, y les dijo: niños, vine a sacarlos. Pero ellos solo pusieron un dedo en sus bocas y sisearon, mientras estos seguían viendo el metraje. ¿No eran ustedes los que me pedían ayuda? Contesten por favor.
dijo Jack poniendo su mano en el hombro de un niño, pero al hacerlo este se volteó junto con el resto. Todos los niños tenían unos inmensos ojos rojos circulares, estos ojos daban un brillo rojo, y eran del tamaño del fondo de una botella grande, y sus bocas estaban deformadas en dientes puntiagudos como agujas. Estos miraban de manera penetrante a Jack, quien mantenía sus distancia de estos niños, con caras de monstruos. En eso uno abrió la boca, y sin moverla de esta salió una voz de ultratumba diciendo: «Déjanos en paz, mi obra maestra está siendo vista». «¿Tu obra maestra?», dijo Jack confundido. «Si yo creé Droide, RTZ, la mejor creación del mundo», dijo la voz de ultratumba viniendo de otro niño. «¿Qué cosa eres? ¿Y qué le hiciste a estos niños?». «Son mi público», dijo la voz prosiguiendo en otra niña. «Si sabes lo que te conviene me dejarás en paz, no busques más a estos niños, mi obra maestra debe ser terminada. No me intimidas, sea lo que seas. Yo tomé tu reloj despertador estando debajo de tu cama, la próxima te tomaré a ti, si no te largas de mis asuntos». En eso todo se oscureció, y sonó la alarma del despertador de Jack, el cual se despertó con un sudor frío. Este vio en su mesa de noche a su despertador en su sitio, aunque por seguridad este vio debajo de su cama, y no encontró nada. Pese lo tétrico de la pesadilla, Jack se puso su uniforme y fue a la comisaría. Al llegar este vio a sus compañeros con cara de incomodidad. Jack notó que, de los 16 policías del caso, solo quedaban 10. Pese eso el oficial dijo: «¿Encontraron algo en la avenida 3, entre la calle 2 y calle 8? En un callejón sin salida, en el muro se encontró un ladrillo falso. Este ladrillo falso puesto ahí, era una caja pintada color rojo. Dentro está esto», dijo una policía poniendo en la mesa una cinta VHS. Escrito en esta se leía: «Droide, RTZ, capítulo 3». «Otra pieza del rompecabezas, vamos, veámosla a ver qué descubrimos», dijo Jack. «¿Estás loco? Estuvimos hablando antes de que llegaras, anoche soñamos con una especie de cine endemoniado», dijo un policía. «Sí, igual yo», dijo Jack. «Hay algo malo en estas cintas, muy malo». «Pero son nuestra única pista del paradero de los niños», dijo Jack. «Concuerdo con Chris, tal vez nos estamos metiendo con cosas que no entendemos, debemos buscar otra forma de encontrar a los niños, estas cintas están malditas. Ustedes saben como yo que las demás investigaciones son caminos sin salida, solo las cintas son nuestras claves, y sí, hay algo malo en estas cintas, pero pónganse un momento en el lugar de los padres de los niños. Perder un hijo es peor que perder un brazo o una pierna. Si quieren salir del caso, adelante, no los fuerzo a quedarse, pero yo seguiré con esto, hasta hallar a los niños», dijo firmemente Jack. Tras esto la mitad de los policías se fueron, quedando solo 5, los demás policías entre ellos ya vieron la cinta. De nuevo era un metraje animado con robots peleando entre ellos, con luces parpadeantes, y con música que reproducida al revés. Se oían cosas como: «Droide, RTZ, es el mejor programa», o «Droide, RTZ, la mejor creación». Al finalizar de nuevo en vez de créditos, solo aparecía la frase: «creado por», y a la par los números: 4, 5, 19. Pero esta vez, pese a una gran revisión, no había ninguna pista que sugiriera alguna calle o avenida de la ciudad. Parecía que las cintas no darían más pistas. «Nada, es otro camino sin salida», dijo un policía llamado Albert. «Esperen, creo tener algo», dijo otra policía llamada Lenny. «¿Qué tienes?», dijo Jack. «En las cintas aparecen unos números a la par de, creado por». «Sí, pero en cada cinta los números cambian, no hay patrón, Lenny», dijo otro policía llamado Alan. «De hecho, si ponemos los números en el orden de cómo aparecen en las cintas, están los números 27, 1, 3, 11, 11, 5, 14, 4, 5, 19. ¿Y qué? No es una fecha, ni una dirección. ¿Y si es un nombre? ¿Qué tal si los números representan letras? Con las enumeraciones del número de las letras, en el abecedario, como A, es 1, B, es 2, C, es 3, y así».
dijo Lenny, quien de inmediato transcribió los números de las cintas. Estos dieron el nombre de Zack Kenders. Jack, tras buscarlo en la base de datos de los ciudadanos, todos vieron que era un ex caricaturista, que trabajó en estudios de animación, pero fue despedido por ser muy obsesivo con sus proyectos, la mayoría vetados por poco originales. No se sabía mucho de él recientemente. Con ese nombre los policías, entre ellos Jack, fueron a su casa, registrado en la base de datos de la policía. Esta se ubicaba en un barrio de mala muerte. Cuando la policía entró al hogar de Kenders, para su sorpresa el interior de la casa era igual al interior de la casa de las pesadillas de los policías. El lugar estaba sucio y lleno de polvo, y con papeles con dibujos y fotogramas del dichoso droide, RTZ. Tras explorar la casa, la policía hizo un hallazgo deplorable. Un esqueleto yacía sobre un escritorio, en lo que parecía ser un estudio de dibujo. Los policías lo identificaron como Kenders, porque traía en su bolsillo su identificación. Aunque no eran forenses, los oficiales dedujeron que el tipo murió, de cansancio extremo, por trabajar en su caricatura, ya que en su mano sostenía una pluma con manchas de sangre en ella. En el sitio hallaron el diario de Kenders. En este estaba escrito que él estaba obsesionado con crear la caricatura más exitosa de todos los tiempos, hablando de su obra maestra, Droide, RTZ, la cual vendería a un canal por mucho dinero. Al estar lista dicha serie, en sus escritos se notaba que el sujeto era paranoico, y creía que otros le querían robar su trabajo. Por eso escondió las cintas de los 3 primeros episodios, para que nadie las robara según él, y puso pistas en los episodios de las cintas, y en su diario, para hallarlas en caso de olvidar dónde las escondió. Y por esa misma razón de psicosis personal, no puso su nombre directo en las cintas, por dichas paranoias de que le robarían su obra maestra, y que solo así la protegería, poniendo su nombre en clave. En las notas del diario, dijo que podría tener más audiencia, y más, por decirlo así, adicción a la serie, si le ponía los dichosos mensajes subliminales, con la música al revés y las luces parpadeantes. Aparte escribió que las cintas con las que hizo los capítulos de Droide, RTZ, las encontró botadas en la acera de una ciudad que Kenders visitó, pero las recogió por ser una edición de oro de VHS, por lo que él pensó que con estos VHS edición de oro, le daría mejor calidad a los capítulos de su serie. En el mismo escrito decía que en secreto iba al parque de la ciudad, y con un televisor portátil, le enseñó a algunos niños que pasaban pedazos de los capítulos de Droide, RTZ, para así sondear que también iba su trabajo, cosa que pareció funcionar ya que los niños quedaron fascinados con la caricatura. Los niños son más susceptibles a los mensajes subliminales. Ese programa debió quedar en sus subconscientes, dijo Jack leyendo el diario de Kenders. Los policías notaron que la fecha de la última anotación de Kenders en su diario, el día que los oficiales presumieron la muerte de Kenders, era justo la fecha exacta de la desaparición de los niños, justo un año antes. Al parecer los niños desaparecieron en el aniversario de la muerte de Kenders. Bien, ¿y ahora qué? No hay señales de los niños, y aparte, aunque ese tal Kenders fue quien creó esta porquería de Droide, RTZ, y escondió las cintas, no sin antes enseñárselas a algunos niños, eso no explica dónde están los niños, que vieron lo que Kenders les enseñó. Entonces Jack, leyendo el diario de Kenders, dijo: aquí hay algo. Kenders dijo trabajar en un cuarto capítulo de la serie, y que lo haría en su casa de verano. Así la policía, tras hurgar entre las cosas de Kenders, descubrieron que su casa de verano estaba a 2 kilómetros fuera de la ciudad. Los 5 policías fueron al sitio. Cayó la noche, los policías entraron a la casa, y lotería. Ahí estaban los niños, pero los oficiales notaron algo raro. Estos parecían estar en una especie de trance, ya que pese a la llegada de la policía, estos seguían trabajando en lo que parecía ser la fabricación de un episodio de Droide, RTZ, haciendo dibujos, escaneándolos en una computadora, coloreándolos a mano y digitalmente, etc. Los niños no paraban de trabajar en esto. Los policías les hablaban pero estos no reaccionaban. Ellos solo seguían diciendo: la mejor serie, la mejor serie. Los policías estaban a punto de sacar de ahí a los niños, cuando la puerta de la casa se cerró de un golpe sola. Esto puso alertas a los policías, incluyendo a Jack. En eso se oyó una voz de ultratumba diciendo:
estos niños terminarán el cuarto episodio, y el que sigue, y el que sigue después de ese, mi obra será completada. ¿No que Kenders estaba muerto?, dijo Albert. Lo estoy, dijo la voz de Ultratumba. En eso se fue la electricidad de la casa, quedando todo a oscuras. Los policías, al encender sus linternas, vieron a los niños irse por partes distintas de la casa. Los oficiales se dividieron tras ellos. Jack solicitó refuerzos, pero estos tardarían en llegar. En una parte de la casa, Alan avanzaba lentamente, cuando oyó lo que parecían ser una mezcla de chillidos y gruñidos, de alguna especie de animal, o por lo menos parecían de animal, ya que ningún animal conocido hacía ese sonido, solo se sabía que no era humano. Este se puso alerta apuntando su arma. El extraño ruido sonaba delante de donde el policía estaba. Este avanzó lentamente, iluminando lo que podía. Entonces también se oyeron lo que parecían ser sonidos de uñas arañando madera, y junto a eso, entre los gruñidos y los chillidos, el policía Alan le pareció oír una risa grave. Incluso para el experimentado oficial esto le erizaba los pelos de la nuca. En eso los ruidos cesaron, y pareció apaciguarse el lugar. El policía sintió un poco de alivio, pero en eso algo pasó corriendo a toda velocidad detrás de este. El oficial se volteó rápido, pero no alcanzó a ver nada. Entonces de detrás de él, una mesa se cayó de lado haciendo escándalo. De nuevo el policía se volteó, sintiendo un gran miedo, no sabía dónde estaba lo que lo acechaba. En eso oyó una risa en tono de ultratumba. En eso la luz del policía se apagó, y al hacerlo se oyó un rugido como de un animal rabioso. Mientras se oían los gritos del oficial, los demás policías llegaron, y encontraron a su compañero vivo, pero con varios rasguños grandes en el cuerpo. Jack logró alumbrar algo en el techo. Vio algo que recto por el techo como una araña, o lagartija, y subió al segundo piso. ¿Qué pasó, amigo? Algo me atacó, no alcancé a verlo, pero tenía la fuerza como de 10 hombres. Benjamín, quédate aquí y ayuda a Alan. Lenny y Albert, síganme, debemos sacar de aquí a los niños, dijo Jack, quien con sus dos compañeros avanzaron. Mientras caminaban, estos pasaban por una sala, donde había varios muebles. En eso una televisión que estaba apagada, se prendió sola, y empezó a transmitir Droide, RTZ. El policía Albert, asustado, le dio un tiro al televisor, pero al hacerlo pese el agujero de bala, seguía pasando la desdichada caricatura, y aún peor del hueco del disparo, empezó a emerger sangre del televisor. Los policías estaban sin palabras ante el suceso, pero aún con esto, ellos siguieron su búsqueda de los niños. Los oficiales al avanzar empezaron a oír los chillidos y gruñidos que oyó su compañero antes, por lo que alistaron sus armas. El ambiente de la casa se sentía pesado, no daba una buena espina, la hostilidad se sentía en el aire. En eso los policías vieron como en las paredes empezaron a aparecer letras rojas, las cuales parecían nacer de la madera de las paredes, como si hubieran sido talladas antes, pero estas aparecían en segundos. Las letras aparecían y desaparecían, y entre ellas había mensajes como: váyanse. No son bienvenidos. Los niños me pertenecen. En eso oyeron un golpe detrás de ellos, volvieron a ver, y ahí estaba el televisor que sangraba. Se movía a golpes, como si un ser invisible lo pateara, todo mientras pasaba el maldito programa de Droide, RTZ, a lo que Lenny, Albert y Jack huyeron de eso, corriendo en la dirección opuesta, subiendo al segundo piso. Mientras Benjamín ayudaba a incorporarse a Alan, en eso los dos policías empezaron a oír voces jóvenes diciendo: deben morir, deben morir. En eso Alan y Benjamín vieron a los niños no muy lejos de ellos. Estos tenían sus ojos de color negro, y pupilas blancas oscuras, sosteniendo cuchillos y pizcahielos. Estos, en su estado de trance, caminaban lentamente hacia los policías. Uno iba a sacar su arma, pero el otro lo detuvo, diciéndole que no podía dispararles a los niños, por lo que ambos decidieron atrincherarse en un cuarto que pudieron llegar. Cerraron la puerta y la obstruyeron, pero del otro lado los 20 niños no dejaban de golpear la puerta con los cuchillos y pizcahielos. Mientras Albert,
Lenny y Jack seguían su camino. En eso, de las paredes salieron brazos de niños, bañados en sangre, quienes los agarraron del cuello. Estos empezaron a estrangularlos con violencia. Mientras esto ocurría, se veía la enorme criatura, hecha de restos de niños mutilados, sangre, tripas, la misma que los policías vieron en sus pesadillas. Esta se acercaba lentamente mientras las cabezas de niños en ella se rían de manera siniestra. Jack le disparó con esfuerzo a la abominación, pero entonces vio que las balas lo atravesaban de manera intangible. Entonces Jack gritó: Albert, Lenny, esto no es real. Y al hacerlo, los brazos de las paredes y la criatura desaparecieron. Los policías se dieron cuenta que no podían diferenciar entre lo real y lo falso en esa casa. En eso los muebles del sitio empezaron a aventarse violentamente contra los oficiales. Esto sí lo siento muy real, Jack, dijo Albert. Al ático deprisa, dijo Jack. Los tres policías llegaron al ático de la casa. Estos vieron en una repisa un VHS que decía, Droide, RTZ, capítulo 4, Lenny se acercó a ver eso, cuando de una esquina oscura sale una figura, y la embistió con fuerza tirándola a una pared. Albert y Jack fueron con Lenny, que estaba inconsciente, y ahí fue que lo vieron. El ser tenía forma humanoide, y piel blanca por detrás, aunque esa misma piel estaba hecha jirones en los costados del ser, y al frente este carecía de piel, mostrando un tejido muscular descubierto. El ser también tenía enormes manos sin piel, con dedos largos que finalizaban con garras puntiagudas. El ente poseía una boca grande y alargada con colmillos largos, delgados y puntiagudos. El ser no poseía ni nariz, orejas, u ojos. En su lugar tenía una cámara proyectora de cine unida a su cráneo. Ante esto Albert y Jack abrieron fuego contra el ser, pero las balas lo atravesaban como si fuera intangible. Tontos, dijo el ser con voz de ultratumba, prosiguiendo. No pueden matar lo que ya está muerto. Droide RTZ, se hará, y estos niños me ayudarán. Ellos son mis esclavos. La mejor serie se llevará a cabo. Cualquiera que interfiera morirá. Entonces el ser se empezó a acercar a los tres policías alzando sus garras. Entonces Jack, sintiendo un presentimiento, le disparó varias veces a la cinta en la repisa. Al hacerlo se destruyó la cinta con el capítulo 4, al hacerlo el ente se retorció de dolor. Entonces Jack dijo: Está unido a las cintas, debemos destruir las otras tres cintas. Están en una patrulla afuera, le dijo Albert a Jack. Entonces, aprovechando que el ser se retorcía, Jack corrió de regreso afuera. El fantasma que se reincorporó corrió tras Jack. Este se dirigía a la entrada, cuando vio de por medio a los niños con cuchillos y pizcahielos. El ente detrás de Jack dijo: Mátenlo, hijos míos, mátenlo en nombre de Droide RTZ. Entonces el policía, al ver los niños armados ir hacia él, en una maniobra rápida, saltó a través de una ventana. Este se reincorporó, pero en eso vio una de sus patrullas. Esta se manejaba sola, y que se dirigía hacia Jack, como si algo invisible la manejara. Mientras pasaba esto, en el asiento trasero de esa patrulla estaba en una bolsa de evidencia, estaban las tres cintas de Droide RTZ. La patrulla se dirigía hacia Jack, directo a embestirlo, pero Jack rodó apenas esquivando el ser atropellado. Entonces disparó al tanque de gasolina de la patrulla, lo cual hizo que explotara, destruyendo las tres cintas. Al hacerlo, Jack vio como el fantasma de Kenders se empezó a retorcer, mientras su cuerpo se volvía como estática de televisión en el aire, y finalmente desapareció. Al hacerlo, la luz de la casa volvió, y los niños salieron del trance. Estos últimos no recordaban qué pasó, ni dónde estaban. Afortunadamente todos los niños estaban bien, como así los policías, Alan, Benjamin, Lenny, Albert y Jack. Cuando llegaron los refuerzos policíacos, los padres pudieron reunirse con sus hijos. Parecía un final feliz, pero cuando Jack hacía el informe, uno que nadie creería de no haberlo vivido, hablaba con sus colegas que se quedaron con Jack, con este caso hasta el final. Entonces esa cosa era el fantasma de Kenders. Si eso parece, creo que cuando murió trabajando obsesivamente en su programita, creo que su espíritu quedó atado al programa que creó, o en este caso a las cintas de dijo Jack. ¿Y cómo controlaba a los niños?
Parece que su espíritu despertó en el aniversario de su muerte. Esos niños a los que Kenders le enseñó en vida es maldito programa. Sonará loco, pero creo que con toda esa basura de mensajes subliminales y luces parpadeantes, tal vez Kenders, ya siendo un fantasma, pudo controlar a esos niños por medio de su subconsciente. Creo que ver ese programa les creó un vínculo a este, y consigo al fantasma de Kenders. No por algo previo a esto, los niños creían ver ese programa en la televisión, cuando en realidad veían estática. Es toda una locura, pero es la única explicación de lo que vivimos, dijo Jack. Ok, solo una última duda, ¿qué cosa era Kenders? Ningún ser humano normal, por más fantasma que se vuelva, podría volverse un bicho como ese. Este se volvió una entidad superpoderosa, y super monstruosa, literalmente nos acosó en sueños, controló niños, creó ilusiones, le dio vida a una patrulla. Un fantasma normal no podría hacer todo eso. Creo que no era tanto Kenders, creo que eran más las cintas, donde grabó los episodios de su caricatura. Eso le dio poder a Kenders. ¿Por qué dices eso, Jack? Kenders formó una conexión con las cintas, al morir trabajando en ellas. Al leer su diario recuerdo leer, que este encontró esas cintas tiradas en una acera, de una ciudad que visitaba, las recogió por ser una edición de oro, o no sé qué, pero tras leer más su diario, sé de qué ciudad tomó esas cintas, dijo Jack. ¿De qué ciudad? Una ciudad que está llena de mitos urbanos, y de una reputación algo macabra. Se dice que en esa ciudad hay un gran número de actividad paranormal. Se rumorea que cosas extrañas pasan en la noche, al punto que sus habitantes no se atreven a salir de sus casas en la noche, y solo salen de día. Aparentemente las cintas de Kenders salieron de esa ciudad, con esa reputación, dijo Jack. ¿Cómo se llama esa ciudad? Preguntó Lenny. Se llama Black Rose.